Buenas tardes, Arratsaldeon, presidenta, vicepresidente, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, concejalas, alcaldesas de los pueblos, las entidades locales de Navarra. Es para mí, como directora del Instituto Navarro para la Igualdad, un placer daros la bienvenida, ongi etorri. Estoy muy satisfecha de que después de ya unos años que lleva el foro sigamos estando aquí y que encima haya incorporaciones, caras nuevas, porque eso supone crear redes entre mujeres políticas en el ámbito local. Desde luego, una apuesta que hacemos desde el Instituto Navarro para la Igualdad y desde el Gobierno, una apuesta importante en este sentido. De hecho, después de que intervenga, que solamente voy a saludar, estará con nosotros la presidenta del Gobierno de Navarra para mostrar el apoyo que tiene todo el Gobierno a este foro. ¿Y por qué? Porque cuando decidimos hacer una estrategia de participación de las mujeres desde el Instituto Navarro para la Igualdad, supimos que había, donde menos paridad existía era precisamente en el ámbito local, y no es por casualidad, porque la política local es muy gratificante, pero a la vez también es muy absorbente y sabemos que en ese sentido es complicado para las mujeres no solo llegar, sino también mantenerse en ella. Y por eso decidimos que tenía que haber un foro, voy a quitarme que yo creo que me escucharéis mejor, ¿no? Que dijimos, valoramos el tener este espacio donde pudierais manifestar vuestras necesidades, vuestras inquietudes y además compartir experiencias. El año pasado fue un año muy complejo porque estamos viviendo toda la ciudadanía una situación muy complicada, pero ahí estuvisteis vosotras, que os había tocado casi aterrizadas en la nueva legislatura, estuvisteis en primera línea dando respuesta a las necesidades que había en vuestros pueblos y en vuestras localidades. Decir también que este foro es un foro territorializado, que este año se va a encontrar presente tanto en Pamplona comarca como en Pirineos, en la Ribera, y también se va a extender a Tierra Estella. Y en este sentido yo terminaría diciendo que las protagonistas del foro sois vosotras. Vosotras, mujeres políticas, que además sois un referente para otras mujeres y para las niñas navarras, para que, desde luego, tengan un referente que a lo mejor muchas de nosotras no hemos tenido, ¿no? Tenemos referentes históricos, pero que realmente los referentes cotidianos en la vida local son muy importantes. Por mi parte, ya decir que sigo diciendo que es un placer y que nos seguiremos encontrando en algunas de las sesiones que vamos a tener. Eskerrik asko, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Arratsaldeon. Gracias, Eva, por organizar este foro. Al presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, al vicepresidente también del Gobierno que nos acompaña. Gracias por organizar un año más este foro y este encuentro de mujeres en política, ¿no? Y, por supuesto, por darme la oportunidad de participar en él. La verdad que es un foro innovador, ¿no? Pero que además es un foro que contribuye al empoderamiento de las mujeres, pero también a la visibilización de la participación y de la influencia de los liderazgos de las mujeres en el ámbito de lo político. Es verdad que ha crecido, según el último informe, 4 puntos la presencia de las mujeres en el ámbito municipal, en la política local de Navarra, pero no es menos cierto que aún hoy sigue existiendo una brecha en este ámbito, como en otros, que tenemos que afrontar con políticas públicas, pero sobre todo con educación y, por supuesto, con foros como este, como el que hoy celebramos aquí, ¿no? Quiero, en primer lugar, agradeceros a todas las mujeres que participáis en política por vuestra aportación y por vuestra contribución a un enfoque más igualitario de las políticas y de las decisiones, pero sobre todo a la contribución a hacer de nuestra democracia un espacio mejor, un espacio más representativo, un espacio más democrático, más justo y que más se parece a nuestra sociedad. En Navarra tenemos claro que el camino a seguir en lo que respecta al Gobierno de Navarra, quiero recordar que tenemos una ley que nos sustenta, que es la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en donde ya se refiere al empoderamiento y a la participación política de las mujeres.
por lo que tenemos no solo el propio compromiso del Gobierno de Navarra, sino también un amparo legal y una normativa que da fortaleza a esas políticas públicas que tenemos que seguir, desde luego, implementando y desarrollando. Porque la igualdad real y efectiva también es eso, también es ser mucho más que una voz en política, es ser agentes activos en este espacio político. Y la verdad es que en las últimas semanas hemos asistido a hitos muy relevantes, como que el Gobierno de España por primera vez tenga 4 vicepresidentas, las 4 mujeres, o la primera ministra navarra. Y en los 3 últimos gobiernos forales hemos tenido 3 mujeres en la presidencia del Gobierno de Navarra. Por lo tanto, avanzamos. No tengo ninguna duda de que hay que seguir, de que queda muchísimo camino por andar, pero estoy convencida de que cuando las mujeres estamos en política, la política mejora las propuestas, las decisiones y, desde luego, los valores. Porque las mujeres incorporamos nuevas formas de hacer al ámbito de lo político, ¿no? Más participativas, más horizontales y más basadas también en las relaciones. Pero además tenemos que conseguir que esos liderazgos políticos de las mujeres sean respetados, sean valorados y tratados igual que los liderazgos masculinos, sin paternalismos, sin condescendencia y, sin duda, sin menosprecios, como el que hemos también asistido la semana pasada, como por ejemplo sufrió la presidenta de la Comisión Europea cuando fue a visitar Turquía, ¿no? Yo creo que eso es algo que también tenemos que rechazar de la escena pública y de la escena política. Además, permitidme también que hable de los liderazgos políticos de las mujeres en este más de un año que llevamos de pandemia, porque se notan no solo en las prioridades y en la empatía, en el abordaje de las cuestiones, sino también, bueno, pues en la manera de comunicarlas. Ser empática no quiere decir que seas débil, sino todo lo contrario. Demuestra una enorme inteligencia emocional que es el complemento necesario a ese pensamiento racional. No es cuestión, pues, de elegir entre habilidades técnicas y emocionales, sino de encontrar un equilibrio necesario entre ellas, porque tan importante es el conocimiento técnico como también el manejo de la empatía y de las emociones, que en definitiva humanizan la política, porque quienes estamos en política somos lo primero y lo más importante, personas. A lo largo de este año hemos hablado mucho, por ejemplo, de la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, o de la presidenta de la Comisión Europea, a la que antes citaba, Ursula von der Leyen, la presidenta alemana, Angela Merkel, pero también la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aunque podríamos citar, desde luego, muchísimas más, mujeres que lideran en Finlandia, en Dinamarca o en Noruega. Hay también liderazgos muy destacados a nivel local en todo el mundo. Pero, como siempre digo, la política local, ya lo decía también Eva, es menos visible, es menos agradecida, pero es verdad que es la más cercana al ciudadano y que, bueno, pues hay menos nombres propios que trascienden en este ámbito, pero yo, que además mi primer cargo público fue como concejala del Ayuntamiento de Cintruénigo, conozco muy bien este ámbito municipal y siempre que tengo ocasión, lo reitero, lo pongo en valor, porque, como digo, esta es la política más cercana a la ciudadanía. Es poco visible, sí, muchas veces poco agradecida, pero desde luego es una política imprescindible. Por eso tiene mucho mérito quien da el paso de estar y sobre todo de comprometerse a este nivel local. Y por eso, además de daros las gracias, quiero deciros hoy que las mujeres tenemos que creer en nosotras mismas, hacernos valer, creer en nuestras capacidades, en nuestras aptitudes, en el valor que aportamos y en ser en nuestras primeras y mejores embajadoras. Que eso creo que a veces en mujeres dar ese paso a la política es lo que a veces nos falta, ¿no? Ese empoderamiento, porque nuestro trabajo, nuestra gestión están más que acreditados a lo largo de los años y esta pandemia, que además ha sido una pandemia de enorme componente humano, social y emocional, ha demostrado que donde hay mujeres en puestos de responsabilidad política hay gestión, por supuesto, pero también otros valores y componentes que creo que también son necesarios, ¿no? Y no hablo solo de lo que antes citaba, como la empatía, hablo también de la capacidad que tenemos para hacer equipo, de esa capacidad de ser firmes, al menos al mismo tiempo que asertivas, de mirar siempre todas las aristas de los problemas para que las decisiones estén siempre, por supuesto, impregnadas de técnica y de ciencia, pero también de humanidad y, por supuesto, de principios y de valores ideológicos. También quiero decir, claro, las mujeres somos diversas, también lo somos en política. Los nombres que he citado son un ejemplo claro de mujeres que lideran con distintos estilos. No hay un único estilo de liderazgo
femenino. No sería correcto ni tampoco justo generar un estereotipo del liderazgo femenino, igual que no lo es hacerlo con el masculino. Estereotipar creo que nunca es bueno, porque no permite poner en valor los matices, y creo que también los matices en política son importantes, ¿no? Por eso es fundamental, está claro, incorporar la perspectiva de género a las políticas públicas, también a los liderazgos públicos, y no encasillar ni estereotipar ni medir conforme a unos estándares que puedan servir para hacer cuadros de mando en una empresa o una administración, pero no para valorar un modelo de liderazgo concreto. Creo que en el equilibrio estará seguramente la respuesta correcta. Y el equilibrio solo existirá si es inclusivo y contempla la perspectiva de género, pero también intangibles que trascienden de lo técnico e incluso de lo ideológico. De manera que, compañeras, en esta tarea tan compleja como apasionante, solo os puedo animar a seguir, a que sigáis comprometidas, a ser vosotras mismas, a hacer política desde una visión integral de los problemas y poniendo en juego todas las aptitudes, habilidades y capacidades que tenemos las mujeres, que las tenemos, y, por supuesto, defendiendo que se nos respete, que no se nos encasille ni que se nos exija más que a los hombres, porque aún hoy parece que una mujer que lidera en política tiene que demostrar más que un hombre. Y eso pasa porque aún hoy la igualdad es un reto que tenemos que lograr. ¿Que hemos avanzado? Sí, pero que todavía nos queda muchísimo, muchísimo por avanzar. Tenemos talento, tenemos herramientas y tenemos capacidades, y esa es nuestra fortaleza. Somos mujeres orgullosas de serlo y dispuestas a contribuir a esos avances que tienen que llegar a toda la sociedad, y por eso también tienen que llegar a la política. Y tienen que llegar porque es justo, porque somos más de la mitad de la población, pero sobre todo porque nada puede impedir que seamos lo que queramos ser y que nosotras decidamos sobre nuestra formación, sobre nuestra profesión, sobre lo que queremos ser en el futuro, sobre nuestras áreas de actuación y de participación. Y, desde luego, tengo que decirlo también, tenemos que seguir trabajando para acabar con esa brecha salarial, formativa, con la violencia de género y con todas las desigualdades que siguen existiendo en esta sociedad. Desde la coeducación, la corresponsabilidad y desde la fortaleza de los hechos, que demuestran que hay mujeres liderando en política, pero también lo hay liderando empresas muy importantes, entidades de distinta índole que lo están haciendo muy bien y que merecen el mismo reconocimiento que los hombres y que nos ayudan además a empujar para alcanzar el objetivo de acabar con esas barreras que tienen que seguir cayendo. Muchas mujeres antes que nosotras nos han ido abriendo el camino, y las que estamos ahora en puestos de responsabilidad política o de otra índole tenemos que seguir agrandando ese camino. Gracias, eskerrik asko y éxito, mucho éxito en vuestro compromiso. Bueno, voy a presentaros ahora a la ponente, a la que no solo la ponente, sino quien va a estar en este camino que volvemos a iniciar hoy y que continuamos desde el año pasado. La mayoría la conocéis, pero algunas que os hayáis incorporado es Neus Albertos, que es además nada menos que una compañera de hace muchos años en las políticas públicas de igualdad de esta comunidad, que además tiene una trayectoria reconocida en todo el Estado, feminista, que además nos ha ayudado muchísimo en nuestros procesos de empoderamiento, porque nosotras somos quienes nos empoderamos, pero siempre necesitamos a otras que nos ayuden y que nos den herramientas para hacerlo. Os dejo con ella, que es lo que es más interesante que lo que os pueda decir yo. Y nada. Interesantes somos todas. Muchas gracias, más de lo directora. que pueda decir ahora, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todas, a ellos también. Es un placer estar aquí, aunque hoy es un poquito más responsable. Cuando estamos aquí. El año pasado vine con Beyoncé, este año no sé si venir con Rosalén, porque es más así nuestra y cada vez que te ponen esto. Pero yo quería, bueno, primero ya sé que hay muchas caras queridas y conocidas, algunas hemos estado con pandemia, sin pandemia, a través de la pantalla y en lo presencial, pocas, muchas, en los diferentes territorios hemos estado trabajando, bueno, con la complejidad. A mí me hubiera gustado traer mi material didáctico, que muchas sabéis que yo utilizo en el trabajo, pero como estamos en pandemia y no me dejan repartir cosas, me lo he traído puesto. Y os he traído el Jardín de las Delicias. Me la he puesto adrede,
Me la he puesto adrede porque me parece que tiene mucho que ver con lo que queremos hablar, con lo que queremos hacer, con lo que queremos decir, y además hoy me lo han puesto muy bien en el Congreso de las Diputadas y los Diputados, me lo han puesto hoy muy bien, porque hoy han hecho una de las primeras conmemoraciones al 90 aniversario del derecho al voto, por cierto, sin el cual no estaríamos ninguna de nosotras aquí sentados, probablemente estarían ellos, que solitos estarían, y qué mal acompañados. Pero hoy se ha hecho uno de los primeros homenajes que se va a hacer a una de mis abuelas, espero que sea suya también, se llama Clara Campoamor, y además le han hecho un homenaje que yo creo que no solo es merecido porque no fue bien tratada Clara Campoamor, sino porque además han hecho algo que es hasta, como nos gusta a nosotras, poético, romántico y humano, que es reconocer a través de la mesa que ella llevó a todos los sitios donde viajó, una mesa de estilo, como diría Amelia Valcárcel, creo que era florentino isabelino, bueno, que pesa lo que ustedes no se puedan imaginar, y se la llevó de Madrid, bueno, de Madrid a Euskadi, porque estuve en Euskadi, de Euskadi se la devolvió a Madrid, de Madrid se la llevó a Argentina, de Argentina se la llevó a Lausán y de Lausán volvió a Donosti, que por cierto fue para las curiosas la mesa de una de las primeras pediatras que hubo en San Sebastián, que fue su ahijada, que fue la que heredó esa mesa, que luego se pasó a la Asociación Clara Campoamor de Bilbao y que por fin en el 2006 llegó al Parlamento, al Congreso, debajo de una escalera, pero la reivindicación de muchas mujeres ha hecho que hoy esté donde le toca estar, al lado de su busto, y donde ella escribió no solo el pecado mortal, esa cosa que ella escribió para decir lo que nos cuesta a las mujeres, lo que les cuesta a las mujeres estar en política, sino que escribió todo el legado político, y aprovecho las palabras de la presidenta, a quien quiero saludar, al vicepresidente, perdonen que se me haya olvidado saludarles, pero la emoción de encontrarme con las compañeras pues me ha despistado del protocolo, pero creo que es muy interesante ver cómo las mujeres dejamos referencia a mujeres en política. A mí cuando me dan accesos y veo a mujeres en política en muchos niveles y digo, esta no es de las mías, esta no es como yo, me acuerdo de Campoamor y de el espíritu asertivo, el espíritu incluyente y conciliador que tuvo cuando su querida amiga y compañera de las Cortes, Victoria Kemp, dijo, no voy a votar el derecho al voto a las mujeres. Y ella, lejos de cogerse de las greñas, como hacemos de vez en cuando entre nosotras, lejos de incorporar la misoginia que está, y la diré, ella tuvo una de las primeras acciones políticas sóricas que podemos hacer y ver. Y dijo, no voy a entrar a discutir con mi compañera, no voy a hacer una confrontación personal, se lo regalo, porque eso nos cuesta mucho a veces a todas. Voy a hablar de lo que tengo que hablar, que es defender el derecho al voto a todas y a cada una de las mujeres, a todas y a cada una, vengamos de donde vengamos, porque además la figura de Campoamor es muy curiosa, se la ha apropiado todo el mundo. Y Campoamor era una mujer republicana, ser republicano no es como en este momento aquel, ser republicano en aquel momento era no estar a favor de la monarquía, pero ella era una republicana liberal y centrista. Lo digo porque, como todo el mundo se aprovecha, es muy importante, pero sobre todo fue una feminista humanista que tuvo muy claro lo universal, que tuvo muy claro esto que ha dicho la presidenta, somos personas, seamos las que seamos y vengamos de donde vengamos, tenemos que estar todas. No las que nos gustan, no las que nos parece, no las que tienen estudios, no las que tienen clase, no, todas. ¿Por qué? Porque todas compartimos este principio de humanidad. Desde esa perspectiva, y desde, bueno, tengo que decir que lo de Campoamor siempre me emociona porque yo me pasaría horas hablando de ella, entre otras cosas porque, insisto, cuando yo la descubrí, no fue en el instituto, no fue en la universidad, fue el feminismo y la participación sociopolítica de las mujeres la que me la presentó, descubrí a una mujer que, obviamente, como luego dijo el gran escritor Elías
se me ha ido el nombre, el periodista Elías Lafuente es, no, Isaías Lafuente, gracias. Isaías Lafuente fue la gran olvidada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las mujeres tomamos iniciativa, y esto lo digo en muchos terrenos, pero especialmente en el político, cuando tomamos iniciativas, no siempre son bien acogidas y no siempre son transmitidas para que tengamos modelos y referencias. La he traído aquí, pero también he traído el Jardín de las Delicias, porque lo de la política es como la vida, es el Jardín de las Delicias. Tiene luces, tiene sombras, tiene éxitos, tiene fracasos, tiene alegrías, tiene dolores, tiene de todo. No es A o B, es A y B. Y es lo que pretende y es lo que pretendemos hacer. Cuando nosotras trabajamos y hemos trabajado, creemos y hemos visto en nuestra trayectoria, en nuestro viaje juntas, la verdad es que este formato es tan así que yo me siento un poco rara, pero bueno, voy a intentar pensar que estamos más cerquita y que además nos vemos las caras. Cuando hemos estado trabajando y hemos visto qué quiere decir que las mujeres estemos en política, qué quiere decir que estemos en política local, ¿y qué quiere decir que estemos en política local en un momento determinado y en un lugar determinado como Navarra? Que, por cierto, ustedes presumen de uniprovincialidad y de sitio pequeño, pero vamos, de la Ribera al Pirineo y a la Sacana, hay como si fueran muchos mundos, ¿eh? Y hay 200 kilómetros. Creo que no les voy a contar nada. La diversidad es tan grande que creo que hay que tenerla en cuenta cuando hablamos de las mujeres en política, porque si no podemos caer, como diría nuestra maestra Celia Amoros, en las idénticas. Las mujeres no somos idénticas. Ninguna representa a la de al lado, ni es un clon de la de al lado. Cada una somos nosotras mismas. Eso es lo que el patriarcado quiere hacer para estereotipar, como decía la presidenta, y hacer un único modelo en el que cuando se dice la mujer, yo siempre digo, ¿de quién estarán hablando? A mí, cada 8 de marzo digo, ¿de quién será este año el año? Porque como es el Día Internacional de la Mujer, para mucha gente yo digo, ¿a quién le habrá tocado este año? ¿O de quién será el organismo, el Instituto de la Mujer? Digo, ¿de quién será? Cada vez que oigamos la mujer, por favor, esto es muy importante, pensemos, nos quieren incluir a todas en el mismo saco. Y precisamente una de las cosas que hace o que quiere hacer este foro es que seamos mujeres diversas, en diversos lugares, de diferente manera, en diversas corrientes ideológicas, en diversos grupos, en diversas formas. Bueno, he aprendido que en Navarra hay algunas hasta que las eligen sin presentarse. En esos pueblos pequeños que van y te eligen, ¿no? La última vez que me enteré en el Pirineo, que recuerdo que ha sido toda una lección democrática de participación, porque en mi tierra de eso no hay aquí. Y entonces una compañera me dijo, no, es que a mí me eligieron. Pero tú no te habías presentado, no, me eligieron. Y yo digo, pues te tocó el gordo y las aproximaciones sin haber jugado a la lotería, ¿no? Entonces, lo digo porque en esas múltiples formas y variables hay varias cosas en las que coincidimos. Y yo quisiera hacer un pequeño recorrido. A ver, las mujeres en política aún tenemos mucho trabajo que hacer. Porque hay 3 cosas que tenemos, o varias que tenemos en común. Una, la mayoría de nosotras, es la valentía, porque desde luego hay que tener valentía para, además de todo lo que llevamos, como dirían en la Ribera, algunas muy desquaceradas, porque hay algunas que son muy desquaceradas y como no tienen bastante, pues van y se meten en su ayuntamiento, en su grupo político, en donde sea, ¿no? La voluntad y el compromiso y la valentía son elementos que compartimos y que todas, vengamos de donde vengamos, solemos tener. Pero para estar en política eso solo es una pata. Porque sabemos que como no tengamos herramientas, conocimientos, instrumentos y condiciones, además y ojalá de modelos y referencias, y digo ojalá porque de esto tenemos pocos, las mujeres tenemos pocos, cosa que no les pasa a los varones, que duramos lo que podemos durar. En algunos casos, algunas duran mucho. Pero también es una variable, y no se ha dicho aquí, cómo las mujeres entramos y salimos de la política muchísimo más rápido, somos más intercambiables, no sé si porque somos cuota o parte de la cuota o de la movilidad, pero entramos y salimos con mucha, para mí, demasiada alegría.
cuando muchas de nosotras hemos hecho caminos, recorridos, desde luego las que estáis en política, algunas que lleváis mucho tiempo en diferentes lugares. Fijaros, podéis pasar de ser concejalas a ser presidentas de vuestra comunidad, no es ninguna broma. Tenemos ejemplos aquí y además, no, como ha dicho la presidenta, no es ella la primera. En Navarra habéis tenido 3 presidentas. No sé, voy a ser un poco mala si será por lo de uniprovincial. Pero bueno, esto es una pequeña broma, pero seguramente porque en los lugares donde la proximidad está, es mucho más fácil que las mujeres también podamos estar y podamos estar de otra manera. Digo eso ¿por qué? Porque el foro lo que pretende y ha pretendido, y pretendió a pesar de la pandemia, y voy a hacer el recorrido, sobre todo para agradecer, porque ahora lo voy a decir en términos de Gustavo Adolfo Bécquer. Y ustedes me preguntan qué es el foro son ustedes. Sin vosotras, el Gobierno de Navarra, con toda la implicación, la Federación de Municipios y Concejos, con todas sus ganas, el Instituto Navarro, con todos sus deseos y sus programas, con las profesionales, con los recursos que está dedicando. Yo misma, que sería como una especie de trovadora en esta Jardín de las Delicias, que voy contando y voy llevando y trayendo los mensajes y las experiencias, no seríamos nada sin vosotras. Con lo cual, artículo primero, apropiémonos del protagonismo. Apropiémonos no solo de la fortaleza de decir estamos aquí porque queremos, es que estamos aquí porque sin nosotras esto no sería posible. Y esa es una primera clave de empoderamiento. Asumir el protagonismo de lo que nos corresponde, que es lo que hicimos el año pasado con pandemia incluida, porque acordaros que estuvimos aquí, que estaba el vicepresidente un mes de enero, todas estupendas, también, bueno, éramos muchas más porque cabíamos muchas más y podíamos ser muchas más, todo el mundo encantado. En febrero, como dirían la gente joven, lo petamos. En la reunión de Pamplona éramos 40, o sea, bueno, no nos dio tiempo ni a presentarnos a todas. En Puente la Reina éramos cerca de 20, en el Pirineo éramos 10 o 12, que 10 o 12 en el Pirineo es multitud. Yo a las compañeras del Pirineo digo, vosotras es que os multiplicáis como los panes y los peces, porque aquí con la cantidad de gente siempre todo es proporcional y desde luego en Tudela éramos 15 o más, o sea, un montón de mujeres para haber empezado un proceso, que el bichito nos lo fastidió en un mes, porque no nos dio tiempo ni a volvernos a ver, porque cuando nos teníamos que volvernos a ver nos habían mandado a casa con el estado de alarma. Y a pesar de eso, y yo quiero hacer un reconocimiento y un homenaje a todas las que hemos hecho posible, especialmente vosotras, que esto siguiera, a pesar de todo eso, no nos inventamos ni nos reinventamos porque éramos las mismas, en la pantalla o sin la pantalla, nos adaptamos y seguimos trabajando. Y seguimos trabajando online individualmente y seguimos trabajando presencialmente cuando nos han dejado. Y hemos hecho posible, que no es ninguna broma, que alrededor de 50 mujeres políticas en Navarra hayáis hecho posible que el foro esté aquí. Y no esté solo porque estamos hoy aquí sentadas, esté porque está vivo. Y esté porque hemos compartido, hemos aprendido, hemos intercambiado. Lo voy a decir con cariño, nos hemos desahogado, hemos visto otras perspectivas de hacer y de estar, porque claro, parece que en política y especialmente en política municipal solo se está si se gobierna. Mis queridas amigas de la oposición han visto que estar en la oposición también es una magnífica oportunidad para hacer política, porque tenemos muchas veces muchos estereotipos y muchos prejuicios sobre la política. Y hemos aprendido varias cosas, porque también quiero felicitarnos, porque hemos conseguido hacer lo que muchas veces es difícil para las mujeres, olvidarnos de lo que nos diferencia y centrarnos en lo común. ¿Me equivoco o el Jardín de las Delicias me ha trasladado? No, lo digo porque, aunque estáis muy calladitas, dentro de un ratito ya no vais a estar tan calladitas, porque vamos a tener que contar e intercambiar. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de poner lo común a funcionar. ¿Y qué es lo común que tenemos las mujeres en política?
Las mujeres, lo común que tenemos en política no es la situación que tenemos en relación a nuestro partido, nuestra candidatura, lo que sabemos, de dónde venimos. Es la posición que ocupamos todas en la política, que es esa de la que hablaba también la presidenta en su discurso, de la falta de consideración, de la falta de visibilidad, de la falta de reconocimiento, de la falta de autoridad. No quería decir la palabra porque suena así un poquito, pero es verdad. Nos falta el reconocimiento, la autoridad, que es lo que vamos haciendo con el empoderamiento. No porque no tengamos autoridad, sino porque la dinámica social de las relaciones en las políticas públicas y en las relaciones de poder no reconoce aún la autoridad de las mujeres. Pero no la ha reconocido a lo largo de la historia. Lo que nosotras hacemos siempre es como de segunda. Por eso, para que te autorice a alguien, necesitas que alguien diga, oye, qué bien lo hace esta chica, ¿no? Esta parte de mirarnos con consideración, con conmiseración, con cierto paternalismo, qué bien lo hacen, ¿no? Esto era como cuando íbamos al colegio, qué buenas son las hermanas escolapias que nos llevan de excursión. Pues no. Cada una de nosotras tiene, y lo hemos comprobado y lo seguimos comprobando y lo seguiremos comprobando, talento, capacidad, experiencia. Seguramente nos faltarán muchas cosas que son las que vamos a adquirir, pero tenemos que salir de esa situación de subordinación, de esa posición de falta de reconocimiento y autoridad para colocarnos en igualdad de condiciones. Y ese camino lo tenemos que hacer nosotras. No nos lo van a poner fácil. Y lo tenemos que hacer, si puede ser juntitas, mejor. Porque esto de que cada una vaya a la suya y sea casi grande y libre, y no quiero hablar de nadie, para que nadie se ofenda, no es verdad. Las mujeres necesitamos seguir yendo agrupadas, acompañadas, como lo van ellos aunque no lo digan. ¿Saben ustedes lo que tienen ellos que no tenemos nosotras? Les cuento, es una palabra, suena bastante mal, espero que nadie se ofenda. Tienen una cosa que es muy, muy, muy lejana, que hicieron en el siglo XVIII, que se llama fratría, que es el pacto seriado y juramentado entre caballeros, que se apoyan aunque no se quieran, aunque no se caigan bien, aunque no se gusten, aunque se maten cuando salgan fuera, aunque un montón de cosas. Pues nosotras no tenemos ese pacto sórico, porque nosotras aún creemos, y esta es una clave importante para trabajar, y estamos trabajando en el foro, que tenemos que gustarnos, que caernos bien, que querernos. Yo lo digo siempre, si nos gustamos, genial, pero no estamos aquí para gustarnos. ¿Ustedes se creen que todas me gustan? No me lo han notado, ¿verdad? Seguramente no lo sabrán. Porque aquí venimos a lo que venimos. Que nos gustamos mucho mejor, esa es la parte que podemos poner. Pero no es la parte importante porque si no, nosotras nos centramos en gustarnos y cuando nos disgustamos o no nos gustamos, se ha roto la baraja. Tenemos que incorporar ese equilibrio, que también ha dicho, ha habido un momento que yo digo, que siga hablando la presidenta y luego nos vamos. Porque como ha dicho muchas cosas de las que estamos hablando, ese equilibrio que pasa por hacer emocional lo racional y racional lo emocional. Ese equilibrio que pasa porque todo vaya en sintonía y nos permita desarrollar todo eso que todas las personas, hombres y mujeres, tenemos, que son las múltiples capacidades emocionales, afectivas y racionales, más allá de la asignación que por género se nos ha dado a unos y a otras. Por cierto, nos han fastidiado a todos, ¿eh? No solo nos han fastidiado a nosotras. Ellos se creen que están menos fastidiados, pero también están fastidiados porque han sido relegados de una parte de su humanidad que no siempre tienen en consideración y que es la que las mujeres, con nuestra participación en política, estamos haciendo. Sin llegar ahí, el foro ha sido y sigue siendo el espacio desde donde cada una de nosotras puede, voy a decirlo, cuánto nos hemos desahogado, ¿eh? ¿Les suena? Qué importantes son los espacios de desahogo. 5 minutos de desahogo, 5 de queja y a trabajar. Porque si nos quedamos en el desahogo y en la queja, que muchas veces nos quedamos, no avanzamos. Sin embargo, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué estamos aquí? Porque vosotras habéis hecho posible que estemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? El año pasado empezamos a ver qué cosas teníamos en común, qué cosas nos estaban pasando. Digo con todas las dificultades. Yo cuando lo pienso
pienso, haber estado ahí, yo recuerdo, acordaros, en el mes de noviembre y diciembre, que fueron presenciales, con las ventanas de par en par, todas hasta aquí, con los, plumíferos, pero todas allí sentadas, hablando y viendo qué era lo que podíamos, qué era lo que queríamos, qué era importante para nosotras, aquí en el Pirineo, en Tudela, en Puente la Reina. Todas nosotras, ¿qué hemos hecho? Entrar en un camino que yo siempre digo, cuando te metes en el camino de la igualdad, cuando empiezas a entender qué es lo que pasa, ya no te puedes salir. Es como un gusanillo. Incluso algunas han tenido hasta el fervor iniciático. Ese que hace que tú quieras que todo el mundo comparta contigo lo que haces y que dices, se lo tengo que decir. A mí me encanta cuando el fervor iniciático empezamos a decir, aquí tendría que estar. Bueno, y yo siempre digo que no vengan muchas porque no podemos estar tantas, porque si no, no podemos trabajar. Pero esa cosa que hace que entiendas lo importante que es, porque obviamente somos muy importantes. Con lo cual, si algunas os acordáis, el año pasado hablamos y hablábamos de lo importante que es tener conocimientos y herramientas jurídicas y políticas. Estamos en un territorio que lo institucional y lo jurídico es clave y muchas de nosotras no tenemos esas herramientas. Sabemos que están, sabemos que existen, pero no las tenemos como propias. Necesitamos conocimientos. Cuando antes hablaba la presidenta de la perspectiva de género y del género, yo cuando voy a todos los sitios, todo el mundo se cree que la perspectiva de género es una especie de pastilla que te dan cuando llegas al sitio, te la tomas, te hace efecto y entonces te has generizado. Y entonces ya te has puesto, incluso le llamamos las gafas de género. No sé si la gente se cree que va a la óptica y dice, por favor, me pone 3 dioptrías de género y con 3 dioptrías de género yo ya veo el asunto. Por ahí podría ir, pero es bastante más complejo. Pasa porque miremos la realidad, aprendamos todos los conceptos filosóficos, éticos, jurídicos, políticos, con todos los instrumentos y los métodos que nos van a permitir estar en política firmes, por favor, afirmadas, porque las mujeres en política, los más de los casos, muchas veces estamos invitadas. Incluso, y no voy a mirar a nadie porque ya la he visto, hasta nos sentimos invisibles porque estando no se nos considera y no se nos ve. Y así nos sentimos cuando vamos a muchos sitios. Pues tenemos que estar afirmadas porque el conocimiento, el discurso, el ordenamiento jurídico y nuestra propia imagen hace que podamos estar donde nos corresponde, donde nos pertenece. Por favor, metámonos esto en la cabeza. Yo con que nos vayamos esta tarde, con que me corresponde y me pertenece, como dice Amelia Valcárcel, la mitad de todo, yo ya me doy por satisfecha, porque eso quiere decir que haremos lo posible para tener la mitad de todo. Nos corresponde la mitad de todo y, desde luego, cuando estamos en política nos corresponde el mismo papel que les corresponde a los varones. Pero eso, como dice mi maestra Elena Simón, la igualdad se aprende. Ninguna de nosotras hemos llegado aquí sin pasar por un proceso de formación, de estudio, de reflexión, de lectura, de contraste, de grupos de trabajo con otras mujeres, de ir y venir del jardín de las delicias, de las luces y las sombras que hemos tenido que vivir. Ninguna de nosotras. Y todas nos creemos, porque ellos también se lo creen, la diferencia entre la fratría es que todos tienen padrinos, todos tienen mentores. ¿Les suena? Siempre hay alguno que te dice, Shh. Pero tú cuando vas a la política nadie te mira. Como mucho, alguno te guiña un ojo y no sabes para qué te está guiñando el ojo. No tenemos esa alianza que es la que tenemos que hacer y que el foro pretende hacerla en la parte que nos toca, en la parte que tiene que ver con lo que coincidimos y con lo que tenemos que aprender, que es a tener el lugar que nos corresponde en el lugar en el que estamos en política, en nuestros ayuntamientos, en nuestras corporaciones, en las mancomunidades, en las federaciones, en donde estemos. Y por eso hemos hecho este recorrido de unos meses que necesitamos seguir haciendo para seguir trabajando y para poder ir aprendiendo aquellas herramientas que nos van a hacer falta. ¿Qué vamos a hacer este año? El foro, como el vuestro, pues os hemos escuchado. ¿Y qué vamos a hacer este año en el foro?
El año pasado estuvimos trabajando territorialmente, este año también vamos a trabajar, iniciamos un camino que tenía que ver con conocer términos, conceptos, métodos, fórmulas, experiencias que nos pudieran ir ayudando a colocarnos. Porque todas somos, insisto, muy valientes, pero incluso diría muy atrevidas, pero luego cuando nos vemos con aquello delante y cuando estamos allí, pues la verdad es que muchas dicen ¿dónde me he metido yo o qué he hecho yo como la película para merecer esto, ¿no? Porque ya cuando te metes en harina, ya la harina se te hace diferente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues este año le hemos llamado así con palabras que representan vuestras demandas, pero también la diversidad de mujeres en política. Y entonces vamos a trabajar como en 4 pilares. El primer pilar se llama continuar. Y en ese continuar lo que vamos a hacer es, las que iniciamos el proceso el año pasado, vamos a continuar trabajando para adquirir aquellos recursos, aquellos conocimientos, aquellos métodos, aquellas teorías, aquellos argumentos, discursos. Yo lo que más oigo cada vez que trabajo con vosotras es ¡ay, cómo me gustaría poder explicarme! Cómo me gustaría poder argumentar, cómo me gustaría poder contestar cuando me pasan cosas de esas que nos pasan demasiado, vamos, de la de Erdogan en adelante. Porque de las de Erdogan, creo que todas tenemos unos cuantos Erdoganes o hemos vivido algún que otro Erdogan demasiado. Claro que lo de Erdogan, cuando encima se ve en la tele y es internacional y estamos hablando de la presidenta de la Comisión Europea, pues en fin, el pecado no es que es mortal, es que es infernal. Pero eso sabemos que pasa, lo que se llama el ninguneo, lo que se llama la invisibilización, lo que se llama en violencia, aunque nosotras no lo queramos llamar así, la luz de gas. Está, pero que no se le note mucho. Y esto pasa. Con lo cual, vamos a trabajar las que estábamos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir el proceso, lo dejamos en el mes de diciembre y lo teníamos que haber reiniciado, pero a mí no me pudo el COVID, pero sí un porrazo y he estado bastante fastidiada con la mano, pero ya estoy aquí, con la mano a medias, pero con la cabeza y el cuerpo y el corazón entero. Lo voy a decir en euskera, estoy irriquitán, porque desde que me enseñaron esa palabra, yo todas las palabras de euskera que me han enseñado que me gustan, yo me las apropio. Y entonces he venido muy irriquitán, digo con mucha emoción, para las que no se lo sepan tanto el euskera, que yo me sé pocas, pero las que me gustan me las apropio, con el entusiasmo y las ganas de seguir trabajando para seguir construyendo. La igualdad se construye, no viene dada. Y cada una de nosotras somos piezas clave, granitos de arena en la duna de la igualdad, para que verdaderamente se pueda construir. Con lo cual, las que estábamos vamos a seguir, nos veremos en breve, seguramente el mes que viene retomaremos los diferentes grupos, pero vamos a hacer otro pilar para trabajar en el foro, que es ampliar. Muchas de vosotras, que vinisteis el año pasado, que vinisteis a alguna sesión, que por las circunstancias de la COVID no habéis podido seguir y seguramente estáis interesadas, tenemos la oportunidad de incorporarnos a ese proceso en una etapa de ajuste y de puesta en marcha para luego incorporarnos con las que ya están trabajando para ir haciendo una masa crítica y una masa del foro que vaya creciendo y que vaya incorporando a cuantas más mujeres en los diferentes lugares de Navarra mejor. Y con estas, y aprovecho para decir que las que no habíais venido y queréis continuar, cuando se acabe el foro, tanto Mila, que está aquí, como Eneris, que las conocéis, os tomarán nota para que os convoquemos y podamos empezar este camino. Vamos a intentar responder a todas las necesidades que han ido pasando en la realidad que hemos vivido. Con lo cual vamos a continuar, vamos a ampliar, vamos a experimentar, porque una de las cosas que hemos comprobado, y esto se lo dedico sobre todo a las del medio rural, especialmente del Pirineo, en donde hay esas particularidades, en donde, fijaros, no es una casualidad. Voy a decir una cosa que acaba de salir y además me va a quedar estupenda. ¿Ustedes saben lo que son los acantilados de cristal? El techo de cristal sí, ¿verdad? El suelo pegajoso también. Bueno, pues los acantilados de cristal son un nuevo concepto que ha salido precisamente en relación a las políticas de igualdad, donde las mujeres entramos a tomar posiciones de liderazgo
y posiciones de dirección y de decisión cuando las cosas se ponen un poco feas. Cuando, como se diría desde el principio de subsidiariedad, desaparecen los señores y entonces allí aparecemos nosotras. ¿Les suena? ¿O me he perdido también por aquí por las delicias? Dicen que hay 2 casos en este momento que son paradigma y no lo voy a decir porque son 2 mujeres políticas, no porque tengan nada que ver conmigo, porque además el estudio está basado en mujeres como ellas, llámesele Inés Arrimadas y posiblemente en breve Yolanda Díaz. Pero es que yo cuando leí ese artículo me acordé de las mujeres en el medio rural y en muchos pueblos, en donde hay candidaturas donde solo hay mujeres, porque los hombres no se han presentado a las elecciones. ¿Les suena esa Navarra o...? Sí, no suena. Bueno, como yo soy valenciana y fenicia, y a mí me gusta aprovecharlo todo, digo, da lo mismo. ¿Cuándo hemos entrado las mujeres por la puerta grande a ningún sitio? Si nosotras hemos ido colándonos, pues este es otro coladero más, y en este coladero vamos a intentar aportar toda esa parte que tenemos. No estoy diciendo que los acantilados sean porque son malos, nosotras somos escaladoras. Nos ponemos a lo que nos pongan, pero obviamente tenemos que ver que las dificultades y las condiciones no son las mismas. ¿Qué es la clave o qué clave yo quiero plantear aquí? La de la oportunidad. ¿Por qué? Porque sabemos que en el medio rural, si las mujeres no tienen preparación, no tienen condiciones y no tienen recursos para poder abordar aquello que se ha quedado sin gente, pues seguramente van a tener más dificultades. Con lo cual, nosotras vamos a crear las cuerdas y las escaleras para que los acantilados solo sean alguna montañita que hay que subir. Y eso lo podemos hacer a través de esto. Por eso vamos, con algunas candidaturas de mujeres que hay y con grupos de mujeres que están trabajando, vamos a trabajar y vamos a experimentar para intentar generar un modelo de cómo se puede preparar, de cómo se pueden hacer candidaturas de mujeres, de cómo las mujeres pueden trabajar en los espacios en donde no hay varones y una se encuentra de repente allí. Del Pirineo veo a 2 o 3 nada más, pero vamos, las compañeras lo cuentan y lo saben. Y sobre todo para que cuando te ha tocado, como les toca a algunas, puedan tener los recursos para poder hacer el trabajo y para poder estar en política en las mejores condiciones posibles. Porque una de las cosas que se nos olvida y siempre se adjudica al tiempo y a la conciliación es que las mujeres en política tenemos muchas dificultades porque para nosotras es, lo voy a decir casi en catalán, a más a más. O sea, no es porque me interesa solo, no es porque me conviene, no es porque me gusta, es porque además de todo le sumo. Y claro, cuando sumas tantas cosas a veces el día no te da. Bueno, pues vamos a tener esas condiciones. Y por último, hay otra parte del programa que se llama acompañar y asesorar. Hemos descubierto en este proceso que hay mujeres, no sé si habrá alguna aquí, y si conocéis alguna, también por favor que se ponga en contacto con el instituto, que con ganas y con deseos tienen tanta sobrecarga en la red que lo máximo que pueden hacer es que alguien las acompañe en su tiempo y en su momento, es decir, seguramente online y a nivel individual, porque no se pueden planificar para ir al lugar donde se hace la sesión, porque no pueden tal. Bueno, pues hemos también articulado un espacio para que unas pocas mujeres, ya veremos lo que nos da de sí, puedan tener el acompañamiento, puedan tener el apoyo para seguir trabajando en política, aunque los tiempos no lo permitan. Y eso lo sabéis todas. Hay algunas mujeres que yo digo, me quito la cabeza, porque trabajan dentro y fuera. Tienen criaturas dependientes por arriba, por abajo. Están en su ayuntamiento y además seguramente están, y además tienen interés de seguir trabajando y formándose. El foro, precisamente, desde la perspectiva del apoyo y desde luego de la orientación del Instituto Navarro para la Igualdad, es que las mujeres diversas en política puedan tener diversas fórmulas de poder estar apoyadas. ¿Hasta dónde va a dar? Bueno, esto que conste que ha salido de vosotras, todo lo que yo cuento aquí no ha salido porque nos hemos sentado y hemos dicho qué vamos a hacer al año que viene, ¿no? Estas son las demandas que vosotras habéis hecho, las quejas que habéis planteado, los desahogos que habéis dicho, las propuestas que se han articulado
para que todas podamos tener los recursos y podamos tener los conocimientos que nos permitan estar en mejores condiciones. Seguramente esto no nos resolverá. Seguramente tendrán que pasar, espero que no sea como el bolero, más de 1000 años, pero pasarán unos cuantos años hasta que podamos estar en condiciones. Pero yo siempre lo digo, y voy a terminar con esto, porque ahora me gustaría provocar que nos contemos entre nosotras y que contemos aquí a las personas que no han estado cómo ha sido nuestra experiencia, porque veo muchas caras. Si no habláis, os voy a pedir que habléis, ¿eh? Así que no os preocupéis, que como os veo desde aquí, os voy a pedir que habléis porque creo que es muy importante que vosotras habléis y que podamos contrastar. Lo que las mujeres no hagamos por nosotras, no lo va a hacer nadie. Hoy, por hoy, aún es esta realidad, pero tenemos la suerte de que cada una se tiene a sí misma y tiene a la de al lado, que si la mira con los ojos sóricos y la mira con los ojos generosos, puede encontrarse a sí misma en el camino. Así que espero que sigamos caminando juntas y espero que podamos hacer un trabajo que vaya haciéndonos estar en política donde nos corresponde de la mejor forma posible y con los mejores recursos posibles. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Que me despido. Bien. Ahora os toca a vosotras. Puedo empezar a nombraros, ¿eh? Porque estaría muy bien que las que hemos estado podamos contrastar y podamos compartir y podamos, digamos, explicar también nuestra propia experiencia. Por cierto, se me ha olvidado decir, digo para todas, que vamos a hacer además un vídeo este año para que tengamos un material que permita generar referentes y modelos a otras mujeres en Navarra que vean cómo después de un proceso podemos estar. Y bueno, aprovecho para felicitar a Inma, que no la he visto y no sé si ha venido, y a Itziber, que sí que la veo que está ahí, por su contribución al vídeo de la estrategia que se hizo de participación, contando lo que había sido el foro. Nos cuestan muchas cosas, yo ya lo sé, pero solo el granito a granito, el paso a paso, el hacer y el sumar, como diría Concepción Arenal, que por cierto fue la supermaestra de Clara Campoamor, la suma de los intereses que se juntan para mejorar se multiplican. Ojalá nosotras sigamos sumando para multiplicar. De momento ya vamos multiplicando porque hemos conseguido seguir adelante y poner en marcha lo que queríamos más. Vuelvo a decir, todo lo que yo he contado solo es que esta trovadora ha recogido de los versos que ustedes van diciendo en cada sesión, en cada momento y en cada lugar para hacer que esto sea posible. Mi trabajo es precisamente darle forma. Así que creo que hay un micro por ahí. A ver quién rompe el turrón. Todas a la vez no, ¿eh? Por aquí quieren romper el turrón. Estaría bien que os presentarais para que nos fuéramos conociendo. Por cierto, las que se incorporan, que no se sientan en este espacio como cuando vamos y decimos, es que es la primera vez. Todas hemos tenido una primera vez. Todas, las que sabemos, las que no sabemos, las que estamos y las que no estamos. Y es muy importante que escuchemos a otras cómo hicieron el camino, cómo han hecho su recorrido y cómo muchos recorridos nos suenan muchísimo. Cuando hablan otras mujeres, nos suenan muchísimo porque a muchas nos pasan lo mismo que les pasan a otras mujeres. Magdalena. Vale. Pues nada, mi nombre es Magdalena Hernández Salazar, soy concejala en el Ayuntamiento de Estella y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa este foro de mujeres políticas y tengo que agradecer la oportunidad de poder ponerme aquí delante de vosotras y decir con todo el nervio que tengo, ojo, que tengo cada vez que me toca hacerlo es un cocodrilo que me muerde las tripas, pero bueno, ahí lo llevo, cada vez me cuesta menos.
Y eso espero. Una de las cosas que se estaba comentando aquí es el tema de nuestro paso fugaz por la política, el que nos convirtamos en piezas prescindibles. Y quizás una de las cosas que decía Neus en relación a que somos cuota. Somos cuota. Y cuando la cuota es una mujer migrante, y entonces ya es una cuota aún más prescindible, porque es así como que ya se usa, como que ya ese bote se ha vaciado y está para tirar. Yo tengo la experiencia de venir de un país latinoamericano que hace 30 años, por ley, estaba prohibido que los partidos políticos dictaran líneas a sus cargos electos. O sea, aquello era que había una libertad de conciencia y donde todas podíamos decir, o sea, no me tocó participar en ese momento, pero me tocó vivir ese momento de la política, aun cuando desde la barrera. Entonces, cuando me toca vivirla aquí, ahora, en primera persona, me encuentro con que el poder no está en las personas que son electas. El poder está dentro de una estructura que no siempre a nivel local coincide con lo que es la estructura en su cúpula, no coincide en lo que es la base, y que es realmente muy complicado llevar a término cosas que vienen desde arriba y luego colocarlo en la base donde nos conocemos todos, donde somos vecinas y vecinos y no tenemos esa, digamos, no tenemos esa visión de la política o de la gran política, sino que tenemos situaciones concretas, tenemos momentos concretos en los cuales no siempre lo que funciona en lo macro como funciona en lo micro. Entonces, estoy haciendo una reflexión sobre dónde reside el poder y cómo podemos mejorar para que desde el punto de vista democrático tengamos tengamos mayor capacidad de incidir, sea mucho más democrático, tengamos la oportunidad de exigir ese respeto y ese lugar que se nos supone deberíamos tener. Entonces, ahí es donde creo que es una reflexión personal que simplemente quiero hacer llegar a todas. Y creo que lo más complicado de todo esto es, no tenemos las mujeres el apoyo desde el punto de vista de los medios de comunicación. O sea, siempre se apoya al compañero hombre, o siempre nosotras estamos a merced de que nos dejen el espacio, lo tenemos que pelear mucho, o tenemos que ser especialistas en algo para que vengan a consultarte. De hecho, es probable que le vayan a preguntar al personal técnico. O sea, es muy probable que ese sea el caso. O sea, que nosotras, desde el punto de vista de la autoridad de la que estamos hablando, nos cuesta que se nos reconozca y que se nos vea. Y no por falta de trabajo, no por falta de compromiso, no por falta de ilusión o de ponerle ganas, como dicen los mexicanos. Es simplemente porque puede ser que estamos hoy y puede ser que ya mañana no. O sea, estamos así como, somos parte de esas piezas de recambio, ¿no? O sea, hoy me vale y luego otra cumple exactamente la misma función. ¿Sí? En esta situación, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? Desde nosotras, ¿qué podemos hacer para que esto realmente hagamos piña y esto cambie? Gracias. Bien, muchas gracias. Seguramente cada una tendremos experiencias, pero hay una clave importantísima cuando la autoridad, desgraciada o afortunadamente, está plagada, que no siempre la toma de decisiones, la potestad de conocimiento, de afirmación y de argumentos. Y a nosotras muchas veces, por la falta de conocimientos, por la falta de experiencia, por la falta, por a veces las inseguridades propias de desconocer el sitio, tampoco, por eso tenemos que tener los argumentos, el conocimiento y la afirmación que hagan que aquello que hacemos tenga rigor y tenga valor.
porque si no nos encontramos con el obstáculo, al obstáculo, al obstáculo, al obstáculo que nos vamos a hacer. Y todas sabemos que cuando vamos a los sitios con argumentos y con conocimiento, vamos más seguras. Y cuando vamos más seguras nos expresamos mejor. Y cuando nos expresamos mejor nos sentimos mejor. Y cuando nos sentimos mejor nuestra voz se oye mejor. Es como una especie de escalera que tiene, pero que en muchos casos, bueno, esa es la que nos toca y esa es la oportunidad. Yo creo que, lejos de pensar que hay cosas que no son las que nos gustarían, veámosla como una oportunidad. Porque si las mujeres no aprovechamos las oportunidades, vengan como vengan, se pasan y no son para nosotras. Y desde ahí, obviamente, tenemos mucho trabajo que hacer, a pesar de que hemos tenido. Yo no lo he dicho antes, pero a mí me maravilla poder estar aquí porque de lo que yo conozco en el territorio, voy a llamarle la península ibérica para que nadie se ofenda, no hay muchos foros como este, que respondan a ir buscando las necesidades, a ir buscando las inquietudes, a ir trabajando en aquello que nos pasa cotidianamente, que es lo que muchas veces hemos compartido en el foro y hemos intentado buscar soluciones. Me gustaría decir una cosa que dice Celia Amorós. Cuando tú conceptualizas, la anécdota se convierte en categoría. Y nosotras lo que tenemos que hacer es nombrar, conceptualizar, decir, definir las cosas que pasan para que aquello que parece que me pasa a mí se convierta en una categoría que permita desde esa categoría ser transformable porque explica la realidad de la que estoy viviendo. Si no, parece que es una cosa que te pasa a ti y que no les pasa a las demás, que te pasa a ti porque tú te has hecho mal, porque te has puesto mal. Entonces, algo muy importante que tenemos que seguir haciendo las mujeres, por eso he dicho ese nuevo concepto, es ponerle nombre a las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, en nuestros ayuntamientos, en nuestros grupos, en nuestros pueblos, porque, lo digo con cariño, nosotras somos novatas, somos neófitas. La vida política y pública ha estado plagada mayoritariamente de varones. ¿Desde cuándo hay mujeres en la democracia española? Si además descontamos los 40 años. Desde 1931, que siempre ponen 3, pero al principio hubo 2. Margarita Nelken entra en el 33. De 2 a lo que estamos viviendo ahora, bueno, me parece que podemos estar muy satisfechas, aunque sabemos que lo que nos queda es mucho por recorrer. Y por eso me he traído el Jardín de las Delicias, porque no es bueno o malo, es bueno y es malo. Se avanza, no todo lo que se quiere, y a veces se retrocede. Pero se tiene que mirar con una perspectiva amplia de no decir es blanco o es negro, va bien o va mal, lo hemos conseguido todo o no hemos conseguido nada, no. El verbo más importante o el tiempo verbal más importante para la igualdad es el gerundio. El más importante, por favor, pongámonos en gerundio, haciendo. Porque si nos ponemos en presente, a veces se nos va. En futuro no sabemos y en pasado ya no tiene solución. Entonces, pongámonos en gerundio, haciendo. ¿Y quiénes podemos hacer? Cada una de nosotras. En cada lugar, en cada sitio, en cada situación, en cada realidad, para, desde nuestra contribución, con el acompañamiento y el apoyo de las demás, ir avanzando. A todas nos gustaría, no sé si ser Agustina de Aragón, pero Agustina de Aragón tuvo batallón. Se lo digo porque aunque parece que fue ella la que lo conquistó, tuvo un batallón. A mí no es la figura que más me guste, pero preferiría tener, como ha dicho la presidenta, un equipo, un grupo, una asociación, unas alianzas, unas compañeras de viaje para ir sumando, para poder multiplicar. O sea, no va. Y, desgraciadamente, la política es demasiado personalista en demasiados lugares porque los liderazgos son demasiado androcéntricos y bastante misóginos. Somos neófitas. La igualdad es una innovación social, es una vanguardia social, no está generalizada, universalizada. No nos la creemos porque no la tenemos tan asumida y tan integrada y desde luego no la tenemos practicada, pero desde luego es un deseo y es una voluntad de demasiadas personas cada día más. Por eso nosotras tenemos que ir abriendo camino al tiempo que vamos trabajando.
os diría que para mucha gente aún las mujeres en política somos intrusas. Hay gente que considera que no teníamos que estar o solo tenían que estar algunas, que no tiene que ver con su género, sino con su clase, con su nivel de instrucción, con su categoría social, con otras muchas cosas. Tenemos que estar y podemos estar todas, pero nos tenemos que preparar. No sirve solo la voluntad. Lo digo, la voluntad hace que estemos allí y que aguantemos casi como Negrín, pero llega un momento en que es tan hostil la situación que hace que nos vayamos. Y a mí siempre sabéis que me gusta además todo esto hacerlo con humor, porque si no, nos venimos abajo y cuando ya nos venimos abajo la cosa se nos pone, pues no. Cada una de nosotras está, y yo siempre digo, ¿estás tú? Pues ahora vamos para adelante. Porque también nos pasamos mucho tiempo esperando que vengan otras, que estén otras. No, estamos nosotras, estamos las que estamos. Hoy estamos estas, mañana estarán otras, pasado estarán otras, y antes estuvieron otras que son las que nos abrieron camino. Insisto, aunque no lo sepamos, aunque no las conozcamos. A mí, cada mañana cuando me levanto, digo, solo por el hecho de reconocer y agradecer a unas y pensar en lo que a mí me puede beneficiar y lo que puedo dejar, me compensa seguir levantándome para trabajar en este ámbito que, insisto, no es universal aún. Es deseable, pero como principio ético, jurídico y político no ha calado en las mentes, en los cuerpos, en las vidas de las personas. Y ese principio de igualdad es el que nos puede llevar a que las cosas sean totalmente diferentes. ¿Alguna más? No me lo puedo creer que no queráis contar. Es que os estoy viendo y dentro de poco os voy a preguntar. No querría yo, porque estáis unas cuantas bastantes de las que nos hemos visto y nos hemos alegrado. Y creo que vamos a seguir viéndonos, ¿no? Porque no os habréis borrado. Si queréis preguntar alguna cosa, también podemos contestar, si se nos da. Bueno, yo soy Cristina, soy concejala de Orkoien. Y bueno, solo quería contar una anécdota con el tema de los referentes que habéis contado, Neus, que me pasó hace poquito. En la escuela de mi chiqui, en Auzalar, en Orkoien, les pidieron que dijeran personas conocidas de su pueblo. Y una de la clase de mi hijo le dijo a su madre, pues la madre de Ñaut, Cristina, y le dijo, ya, pero si ella no es famosa. Y dice, sí, claro, porque está en el ayuntamiento. Y entonces, por primera vez me di cuenta que para las niñas de la clase de mi hijo y de sus amigas, pues yo era un referente en cierta manera, porque era una mujer que está en el ayuntamiento, que trabajaba y que tenía un hijo. Entonces me di como más importancia a mí misma. Qué bien que en el cole las niñas digan esas cosas y nosotras pensándonos que las referentes son las otras. Yo siempre digo que cuando fui al colegio, lo he contado esta mañana, yo hubiera querido que en vez de hablarme de Santa Gema Goretti, que le quitaron, yo cada vez que me pongo así para que no me hagan nada, me hubiera gustado que me hubieran hablado de Hildegarda de Bingen, o que me hubieran hablado de Sor Juana Inés de la Cruz, o de la Teresa de Ávila, digamos, potente, porque en vez de misionera, que era lo que me parecía más sugerente, porque era irse a África y a una cosa así romántica y demás, pues seguramente hubiera querido ser abadesa, porque hubiera tenido referentes y porque hubiera tenido modelos. ¡Qué bien! Obviamente, a lo mejor hay que decirlo, pero cada una de nosotras somos una referente. Para otras, para las y los chiquis, para las de al lado, para las vecinas, solo que nosotras pensamos que tenemos que ser referentes. Fijaros, yo no quiero ser referente si tengo que ser como Hildegarda de Bingen. 800 años para que te reconozcan es como en fin, casi como el bolero. Y ahora es santa, es además doctora de la Iglesia, que solo tiene 8 doctoras la Iglesia, y es una de las mujeres impresionantes, porque vivió en el siglo XII, yo la traigo aquí para que ustedes luego se piquen y vayan a buscarla. En el siglo XII, vamos, debió de ser el huracán Mitch, porque todo lo que hizo esa mujer en el siglo XII en un convento, una mujer que entró al convento a los 6 años y que salió a los 50,
todo en un convento de clausura, o sea, una mente prodigiosa, una persona que sí tuvo dos cosas, una referente, que fue la abadesa, y la posibilidad y la oportunidad del conocimiento, que en ese momento estaba en los monasterios, en los conventos, y pudo aprender a leer, estudiar, a saber, bueno, y como además era curiosísima, es un personaje de los que a mí me ha impresionado, porque, bueno, cuando ya empieza el siglo XVIII, siglo XIX, en fin, ya hay otras condiciones, pero en el siglo XII, en Alemania, en un sitio perdido que se llama Bingen, allí metido, bueno, pues aquella señora hizo la revolución, incluso la que a mí me permitió estar en un convento solo de monjas, porque ella fue la que consiguió separar los conventos de monjas de los de frailes, que estaban juntos en una abadía. ¿Y saben quién mandaba, no? ¿Les cuento quién mandaba? Como ella era abadesa afirmada y dijo, este ya no me va a tocar a mí más las narices, voy a montar, y montó el primer convento de monjas de clausura separado de una abadía donde estaban los frailes. No me digan que no es así como para que te suba la moral muchísimo en el siglo XII. Vamos, que estaban además, que cada día era el apocalipsis porque se iban a morir de todas las enfermedades y de todos los castigos que Dios traía, porque cada día traía uno. Y esta mujer, bueno, habla de cosas, yo las invito a que vean una película de ella que se llama Visión y a que lean sobre ella, que lo pueden encontrar en muchísimos sitios. Es una mujer espectacular, de esas que te pone las pilas cuando te entran los bajones en tu ayuntamiento, tu trabajo, el espacio en el que estás. ¿Alguna más que quiere compartir? Me encanta, Cristina, que seas un referente, te voy a poner en mi lista. Fijaros, nos da fuerza lo de fuera, pero también tenemos que sacar la fuerza de lo de dentro, porque a veces no somos conscientes de las cosas tan importantes que estamos haciendo. Más cosas, más referentes, por favor. No me lo puedo creer. Esta cosa, sí, debe de ser la mascarilla y el espacio. Eva, cuando me digas. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Solange. ¿Me escuchas? Sí. Ah. Perdón. Concejala del Ayuntamiento de Beriain, y quería destacar, creo que es importante, así como ella es un referente, actualmente en el Ayuntamiento de Beriain, de 11 concejales que somos, 7 somos mujeres, y creo que no es habitual, que mayormente siempre hay hombres. Hubo un cambio político, pero creo que fue enriquecedor con la incorporación de 3 mujeres más, y que creo que eso es importante para destacar. El año pasado, por la pandemia, pues no pude asistir a este foro y se quedó pendiente, y pues lo quiero hacer ahora y aprender para seguir aportando ese granito de arena y seguir aprendiendo de todas y poder empoderarnos y en nuestro municipio pues llevar adelante todo lo que se pueda y más para abrir ese camino y que ese número de 7 pues se equilibre si hace falta en las próximas elecciones, pero que siempre estemos ahí, un poquito equilibrados entre hombres y mujeres, porque creo que aportamos mucho. Es un ayuntamiento mayormente de mujeres con carácter, muchas autónomas, además de madre, además de concejalas, y pues estamos en muchos sitios a la vez y podemos con esto y con más, y tenemos mucho para dar y para aprender. Muchísimas gracias. Fíjate, yo estabas hablando y pensaba, somos muchas. Yo pensaba, ojalá un día no tengamos que venir a vernos aquí a esto, sino que vengamos a hablar de la caída de la hoja en el mes de otoño en Irati. No, lo digo de verdad, porque será una señal de que hayamos conseguido la igualdad y no tengamos que seguir trabajando para equilibrar un desequilibrio milenario que sigue requiriendo de todo esto. Claro que todos los pasos que vamos haciendo, mujeres y hombres. A mí siempre me gusta decir que para mí fue una sorpresa, igual que descubrí a Hildegarda, descubrir a François Poulain de la Barre, que fue el primer escritor sobre
textos. El primer texto feminista lo escribió François Poulain de la Barre sobre la educación de las mujeres en el siglo XVII. O sea que la igualdad la construimos unas y otros, solo que a unas nos va bastante la vida en ello y a otros aún no les va la vida como les tendría que ir. Pero la suma de todas y de todos será lo que haga que en un momento determinado ojalá no tengamos que hablar de estas cosas. Yo siempre digo, mi aspiración, que no me pasará, es que un día acabe una jornada y me digan, firma el finiquito, que se acabó la faena, porque estamos en una sociedad igualitaria donde mujeres y hombres, por el hecho de serlo, no tienen más diferencias que las que tienen por el hecho de ser esos hombres y esas mujeres. Por su particularidad, por su singularidad, no por su adscripción a una condición o a una identidad de sexo o género. Ojalá. Y bueno, encantada y bienvenida al club. No sabemos cómo quedará el club, pero ahí vamos ahí ampliando el asunto. Más cosas. Buenas tardes, soy María Jesús, soy concejala del PSN de Burlada. Y nada, yo decía agradecer a nuestra profesora, aquí a Neus, que gracias a ella pues me he empoderado bastante, porque yo era de las que si tenía que hablar no sabía ni cómo empezar. Pues me asustaba, todo me asustaba. Y ahora llevo esta legislatura en el Ayuntamiento de Burlada y claro que sí. Pues ya me voy empoderando y ya si tengo que hablar, hablo y hablo con fuerza y ya no me acojona nada, como dice aquel. Ya digo, aquí estoy yo y me toca. Y cuando me toca, pues tengo que hablar. Y nada, y eso, y estoy muy agradecida. Ya estuve el curso pasado y quiero seguir porque se aprende muchísimo y espero que sigamos todas para seguir aprendiendo. Pues muchas gracias. Buenas tardes. A ver, yo no diría lo del cojón, no lo diría mucho, pero bueno. En fin, es verdad que a todas nos impone, porque, lo he dicho, no tenemos práctica, no siempre tenemos modelos y referentes. Y además, a veces los modelos y referentes que tenemos nos son muy ajenos. Yo cuando muchas mujeres me dicen, es que hablas y te entiendo, digo, pues si yo hablo castellano, ya me gustaría hablar euskera, pero bueno, hablo castellano. Lo que pasa es que muchas veces los lenguajes que utilizamos, especialmente cuando es el jurídico, el académico y el político, pues es que yo recuerdo cuando muchas mujeres me decían, es que el empoderamiento, la sororidad, el género, parece que te estén insultando. El mainstreaming de género. Unas palabras, bueno, ya no te quiero decir la mismidad, el sincretismo, o sea, bueno, lo del techo de cristal, parecía que todas íbamos buscando dónde estaba el techo para no pegarnos. Y ya cuando nos dijeron lo del suelo pegajoso, íbamos todas diciendo, se me habrá pegado, ¿no? Bueno, pues son conceptos que aparecen, pues como apareció en nuestra vida, yo siempre lo digo, la prima de riesgo. Que pronto aprendimos de la prima de riesgo. Oye, ¿y del déficit? Nos pasamos un tiempo que entre la prima y el déficit nos levantábamos todas las mañanas taquicárdicas porque no sabíamos qué nos iba a pasar, pero qué rápido lo aprendemos. Sin embargo, otros conceptos que tienen que ver con nuestras propias vidas nos cuestan más, pero también se aprenden y se integran. Yo le digo a todo el mundo, yo tuve la inquietud desde muy jovencita con estas cuestiones de la igualdad, porque a mí lo de ser mujer fue un descubrimiento que era obvio y evidente, pero me generó cierto trauma, porque no sabía qué me querían decir cada vez que me decían que era una mujer, y que entonces había cosas que no podía hacer, y me dio la inquietud en el instituto. Pero cuando yo empecé a oír hablar de igualdad y empecé a oír hablar de feminismo, les aseguro que ninguna de todas estas palabras que utilizamos ahora existían. Y las tuvimos que ir conceptualizando y construyendo para poder explicar las cosas que nos pasaban, para poder seguir explicando las cosas que nos pasan, para poder hablar de nuevas realidades como esa señora que un día, una familiar, que no sabíamos si venía del otro lado del océano, era prima y encima de riesgo. Prima, ¿de qué árbol genealógico había venido? Y la asumimos, como hemos asumido, vamos, el WhatsApp, los tweets. Vamos, a mí es que como todo me suena. Ahora estamos en las redes y estamos, vamos, yo misma, para mí la pandemia ha sido una adaptación a la pantalla.
Yo, cuando me dijeron, y lo puedo confesar, para mí ha sido un acto de empoderamiento, me dijo una compañera, oye, Neus, que esto hay que hacerlo online. Dije, ¿cómo? ¿Online? ¿Cómo? ¿Que yo tenga que hacer esto que hago así de cuerpo a cuerpo online? Ahora le he encontrado el truquillo. Claro que sí, pero nos costó. Y empezamos porque decíamos, ¿cómo nos vamos a poner tantas? Ahora todas hablamos de plataformas. Hablamos de streaming. Bueno, hemos aprendido una serie de palabras que hace un año no existían y ya todas nos conectamos. Estamos conectadísimas. Bueno, pues hemos tenido que aprender, es una buena oportunidad, porque todas le teníamos. Yo los primeros días sudaba en mi casa y estaba conectada no sé cuántas horas, porque no hemos hecho horas juntas ni nada. Y algunas que no se podían conectar decían, no te preocupes, por teléfono. Y parecía la señorita Francis, que llamaba a la radio, pero necesitábamos buscar fórmulas y maneras para continuar, y las hemos hecho, y aquí estamos y ahora estamos todas conectadas. Y entonces además podemos tener la oportunidad de que esa nueva herramienta nos dé la posibilidad de responder a realidades que no siempre. Por eso he dicho, y vuelvo a mi jardín de las delicias, que no son buenas o malas las cosas, las vamos haciendo y nosotras hacemos que sean posibles de una manera o de otra. Y claro que a mí me encanta, es que no sé hablar, que nos dejen solas, déjenla a esta, a María Jesús, déjenla sola. Vamos, y que no vaya con unas cuantas, que está confiada que acabamos bailando jotas y cantando, todo eso sin mucha vergüenza. Digo, supongo que es mucha vergüenza para cuando nos vemos en espacios que nos imponen, que sabemos que son complejos, que sentimos que nos están juzgando, que sentimos que nos están examinando, que nos sentimos, ¿les suena? ¿Sí? Bueno, pues eso se hace con práctica. Con práctica, con entrenamiento, con conocimiento y sobre todo, insisto, cuando tú sabes de lo que hablas, y eso lo hemos visto todas y lo hemos compartido, y cuando tú tienes claro lo que vas a contar, que te vengan con chiquitas o con grandecitas, te da lo mismo, lo tienes clarísimo, incluso dices, bueno, no sé si me van a entender, que esto es una cosa de comunicación que no tendríamos que utilizar, pero es igual, y te pones y que te dejen sola. Es una cuestión de práctica, de entrenamiento, de aprendizaje y de modelo, y eso lo podemos hacer todas juntas, porque todas tenemos las capacidades, todas tenemos talentos, todas tenemos actitudes y aptitudes, solo tenemos que ponerlas a funcionar. Y eso juntas suele salir bastante mejor. ¿Alguna más? Ya me lo puedo creer. Venga. No voy a mirar a nadie para que nadie se sienta. Como además estamos tan lejos. Bueno, yo soy Amparo, yo soy alcaldesa de Roncal y bueno, del Pirineo, que además nos ha nombrado un par de veces Neus. Yo sí que os quiero comentar un poco nuestra experiencia. Las mujeres del Pirineo sí que llevamos ya una trayectoria de unos cuantos años atrás haciendo unos encuentros de mujeres y eso nos ha dado mucha fuerza y mucho valor para conocernos y bueno, irnos formando. Estos últimos años, con todo el tema de la formación del INAI, la verdad es que la participación ha sido espectacular. De las mismas asociaciones y mujeres jóvenes se han ido incorporando. Luego también yo creo que se nos ha juntado en este momento el Pirineo, estamos como muy de moda, sí que es verdad que somos de las zonas de Navarra más despobladas y así, entonces hay como mucho movimiento social de decir queremos estar aquí, queremos vivir. Y la constatación ha sido que en las últimas elecciones hemos saltado muchas mujeres al mundo de la política. Se hizo en un valle una candidatura de mujeres, pero sí que es verdad que ha coincidido, que es una experiencia para analizar ayuntamientos de pueblos pequeños que solo hay mujeres concejalas, porque igual los hombres no se han querido presentar. Y estamos, yo creo que en un momento bonito, de mucha fuerza. Necesitamos mucha formación, pero bueno, yo creo que ahí lo vamos a conseguir y lo vamos a lograr. Y sin más, lo quería pues compartir. Yo creo que, y sí que es verdad que ese esfuerzo grande porque esta formación que estamos haciendo, lo mismo con Anabel, el tema de las asociaciones y con el Foro de Mujeres Políticas, para que os hagáis idea,
Muchas veces elegimos 2 puntos de todo el Pirineo porque va desde Erro hasta Roncal, para las que no os conozcáis. Y muchas veces tenemos solamente 1 hora de ida de viaje y otra hora de vuelta, más 2 horas y media. Y se están manteniendo grupos igual con 20 mujeres. O sea, animaros, yo creo que a nosotras ha sido como una inyección y allí estamos en la pelea. Está bien que el Pirineo esté de moda porque es un sitio precioso. Yo les digo, bueno, cuando subes a veces por las carreteritas en invierno, la cosa no es tan... Pero oye, te puedes hasta perder. Pero obviamente, fíjate, tú has dicho una cosa, Amparo, que yo querría señalar. Cuando las mujeres no se presentan en política, se dice, es que no se quieren presentar. Bueno, cuando los hombres no se quieren presentar en política no es por lo mismo. Lo dejo ahí. Porque puede parecer que es que no se quieren presentar por algo, cuando han sido tradicionalmente los que han estado siempre gestionando y gobernando los ayuntamientos, pero cuando son pequeños y ya lo hemos dicho, cuando no es tan vistosa la vida municipal y si encima la vida municipal es pequeña y hay pocos recursos y hay muchas situaciones y hay despoblamiento, personas mayores, o sea que las cosas se ponen complejas, bueno, nosotras siempre estamos ahí para hacer y creo que es muy interesante ese modelo porque nos puede permitir transferirlo y trasladarlo a otros muchos lugares, especialmente no solo de la Navarra más rural, sino de la España o de la península ibérica más rural, que se va a encontrar con esto. Quienes están manteniendo y fijando población en el medio rural en casi todos los lados, según dicen los estudios, son fundamentalmente las mujeres. O sea que, bueno, esa es una opción y una oportunidad bien interesante. Más cosas. Por allí atrás. Hola, buenas tardes. Soy Carmen y lo primero, daros las gracias a Marian, a Eva y a ti. Yo estuve contigo una sola sesión en plena pandemia en Puente la Reina y me encantó. Y luego mi compañera, otra alcaldesa, Susana, nos decía, jo, en Tierra Estella necesitamos. Y Marian y Eva nos pusieron en contacto contigo y ahora mismo estamos ahí intentando, pues eso, mover un grupo de mujeres para unirnos. Y hay mucha presidenta de concejo que tiene que estar en su casa, en su trabajo, y por eso muchas veces dices, no me presento porque no me da la vida, ¿no? Y estamos pues igual un grupo de 15, 20 mujeres pues esperándoos. Entonces hoy que hemos oído en Tierra Estella se va a hacer un foro, pues bueno, nos vamos con un regalazo. O sea que estamos ya esperando y deseando que comencéis con nosotras. Muchas gracias. Gracias a ti. Obviamente la idea es que vayamos buscando espacios en donde podamos encontrarnos. Yo sé que las mujeres hacemos muchas cosas, pero bueno, siempre es posible que, insisto, repartidas y compartidas y buscadas los momentos, porque esa es otra de las cosas que no he dicho, pero también está un poco en el sentir de la propuesta del Instituto, el que podamos adaptar los tiempos a vuestras necesidades. Yo hoy por hoy puedo adaptarme y me adapto a horarios, días y demás, porque para mí trabajar con perspectiva de género es tener en cuenta las realidades que tenéis. Obviamente no siempre es posible, pero en la medida de lo posible poder adaptarnos. Yo soy consciente de que muchísimas mujeres no participan no porque no quieren, sino porque algunas me dicen ¿a qué hora? Yo he llegado a conectarme con alguna mujer de las que estamos hablando del último grupo a las 9 de la noche, que es cuando ha dejado a los niños cenados y viendo la tele y se ha metido en su habitación a poder estar una hora contrastando y preguntando y haciendo, porque las vidas de las mujeres son muy complejas. Y el cuidado, que esa sería para otra menester que ya abordaremos, está demasiado aún en manos de las mujeres. La pandemia lo ha puesto en evidencia, con lo cual es que yo siempre digo, algunas hacen el pino puente con 3 loopings y además la voltereta y caen de pie. O sea, que hay que tener... Entonces, esta es una de las claves que vayamos viendo, pero eso lo tenéis que ir definiendo vosotras, porque estáis un grupo allá, porque aquí hay esta necesidad, porque allá se plantea la historia. Yo os lo digo con mucho cariño y que no me oigan las de la primera fila. Ojalá nos desbordarais
de necesidades y de propuestas que tuviéramos que buscar soluciones. Porque cuando las mujeres tenemos recursos y cuando las mujeres tenemos herramientas, ahí no hay quien nos pare. Porque sabemos que el mundo solo cambiará si nosotras contribuimos al cambio. No podemos esperar a que venga nadie a cambiárnoslo. Nadie. Porque además, lo voy a decir aquí con cariño a nuestros compañeros, cuando ellos quieren cambiarlos también los eliminan. Y la clave, no, lo digo de verdad, la clave es François Poulain de la Barre. François Poulain de la Barre estuvo 250 años metido en una biblioteca sin que nadie supiera de su existencia porque había escrito cosas impropias en la Ilustración. 250 años. ¿Por qué? Porque, insisto, la igualdad no interesa. Bueno, ahora que tenemos esta posibilidad vamos a unir fuerzas, vamos a aprovechar y, por favor, vamos a mirar con esa mirada, acuérdense del Jardín de las Delicias, donde pasa todo, lo bueno, lo malo, la vida, la muerte, el placer, el dolor, todo, porque todas nosotras somos parte de ese Jardín de las Delicias, que es la vida de cada una y la vida que compartimos socialmente. ¿Más cosas? Buenas tardes, yo soy Leire Ramírez Noz, concejala en el Ayuntamiento del Valle de Erro, en la oposición. Es mi primera experiencia en política de cualquier tipo. Llevo 2 años de concejala. Y a mí lo que más me ha aportado el Foro de Mujeres Políticas es ese espacio para hablar de lo que nadie habla. De que cuando una mujer decide participar en política, empieza un camino totalmente diferente, con retos externos e internos totalmente diferente al que recorre un hombre que decide entrar en política. Lo tenemos menos accesible, lo tenemos más difícil, pero es que nadie nos lo dice. Porque todo el mundo nos dice que somos iguales y que podemos y que vayamos. Pero cuando arrancas, solo ya desde la decisión de venga, creo que todo es diferente y es mucho más difícil. Y el Foro es un sitio donde se habla de esto que nadie habla y donde nosotras podemos compartir eso que sentimos, eso que vivimos, eso que parece que no está, pero que está. Y lo de poner nombres, a mí me parece tan valioso, ¿no? Que creemos nombres para estas cosas que nosotras vivimos y que no tienen nombre, pues ¿por qué? Pues porque quienes han recorrido antes estos caminos no han tenido, ¿no? Las sensaciones y las dificultades que creo que tenemos nosotras. Eso no quita para que no sea una experiencia apasionante, enriquecedora, no me arrepiento, es genial, ¿no? Pero creo que el Foro tiene tanto valor por eso, porque nos da ese espacio para eso que solo nos pasa a nosotras, con permiso de los varones de la sala. Creo que entienden que a ellos no les pasa y por eso no es... porque ellos tienen otras circunstancias, pero es verdad, el Foro permite, y te lo agradezco, hablar de eso que no se habla. De los problemas, como diría Marcela, sin nombre. Que los vivimos, lo sabemos cuando le ponemos nombre a las cosas, qué bien nos sentimos, porque ya sabemos que a partir de que tenga nombre va a poder tener abordaje y va a poder tener solución. Por eso me encanta esa parte de Celia Amorós, que conceptualizar es hacer, es politizar y sobre todo es pasar, eso es lo que más me gusta, la anécdota a categoría. Porque la nombras, la defines y ya existe. Insisto, hay palabras que existían, porque la gente dice, es que lo del empoderamiento, es que qué feo, qué mal suena. Y yo digo, vuelta otra vez, qué mal suena. Por cierto, era un concepto que no venía, y no es del feminismo. No venía. El empoderamiento lo acuña en las políticas de igualdad y lo acuña el principio de igualdad y lo acoge el feminismo porque permite responder como concepto a un viaje que las mujeres tenemos que hacer para conseguir la igualdad. Pero no es un término ni del feminismo ni feminista. Pero, como insisto, no sabemos, pues lo mezclamos
todo. No teníamos la palabra sororidad. Y nosotras decíamos que teníamos que tener relaciones fraternales. Si nosotras no somos hermanos de nadie, somos hermanas. Y solo teníamos dos conceptos. Uno que hablaba de la hermandad masculina, que es la fraternidad, y otro que hablaba de la hermandad humana, que es la solidaridad. Pero claro, oír sororidad nos venía... Bueno, además, no sé por qué todas las palabras de la igualdad y del feminismo suenan mal. Incluso el propio feminismo. Bueno, ahora ya todo el mundo es feminista desde el 2018, pero en fin, hasta el 2018 sonaba todo fatal. Porque, obviamente, Leire, las palabras explican realidades vividas, pero no expresadas, no conceptualizadas. Y cuando lo vives y lo puedes expresar, todo eso se convierte en algo que es transformador y en muchos casos revolucionario. También de vez en cuando dolorosillo, pero en fin, esto lo vamos a dejar para otro día. Porque podemos explicar lo que nos pasa, y cuando explicas lo que te pasa es que ya te has quitado la mitad de los males. Por eso poner nombre, entre otras cosas porque se ha dicho que lo que además no se nombra, no existe. Por eso las mujeres hemos estado inexistentes, porque no se podían nombrar muchas de las cosas que nos pasaban y que necesitábamos que se nombraran. Más cosas, y así vamos terminando para no alargar esto más. Que hay algunas que tienen que volver al Pirineo y a otros muchos lugares, a la Ribera, a la Sacana, porque he visto aquí de todos los lados. Hola, yo soy Silvia Velázquez, concejala por el PSN en el Ayuntamiento de Pamplona. Bueno, ya en política tengo ya bastantes años. Neus, nos conocimos cuando se hizo mucho trabajo en el Ayuntamiento de Burlada. Aquí está María Jesús, ¿no? Que además ha sido una puntal en los temas de asociacionismo. Y en esa época tú nos diste mucha luz, además de ahora en el Foro de las Mujeres Políticas. No he podido venir mucho, pero nos diste mucha luz. ¿Estás a tiempo? Sí, nos diste mucha luz en muchos conceptos, porque en ese momento lo teníamos muy difícil, sobre todo convencer a nuestros compañeros sobre los temas de empoderamiento, igualdad, porque era el principio de todo. Y ya sabes que el Ayuntamiento de Burlada en Navarra ha sido uno de los que más ha trabajado. Ahora te digo que cuando hablabas de los términos, seguimos aprendiendo, y estos foros son muy importantes para todas, ¿no? Y también para todos, ¿no? Porque ahora, gracias a un estudio que me pasó Marian del INAI sobre las mujeres mayores, que además estamos en la oposición y pedimos que se tuviera en cuenta en el Ayuntamiento de Pamplona, y me vino mucho el término de la interseccionalidad, que me costó mucho adaptarlo, ¿no? A ver cómo lo explicaba, ¿no? Pero es verdad que hay que trabajarlo, porque hay muchas discriminaciones, ¿no? No solamente como mujer, ¿no? Sino el tema de la mujer, como dicen, inmigrante, o la mujer mayor. El tema era de la mujer mayor, la mujer discapacitada, y entonces hay que ser un poco especialista en cada tipo de discriminación hacia la mujer, ¿no? Y eso se lo pedimos que dentro del área de la mujer, los servicios técnicos pudieran trabajar, tuvieran gente especializada en este tipo de especificidades, ¿no? Y por eso agradezco que, bueno, cada cosa que me mandáis, de verdad, lo adaptamos a nivel ayuntamiento. Y otra cosa que también me gustó fue el tema de, durante la pandemia, que sacasteis las cifras, ¿no? Las cifras de las mujeres que iban luego, cuando se terminó el confinamiento, las que iban a denunciar, aquellas que también pues, han tenido problemas, las mujeres mayores y todo, ¿no? Entonces, todo eso es para nosotros un referente, sobre todo las que estamos en la oposición. Y es diferente cuando se está en la oposición que cuando se está gobernando, ¿no? En los ayuntamientos. Ahí tenemos que sacar, teniendo en cuenta que además no todo ahora,
hemos sido, como decías, el feminismo, que ahora todo el mundo se apunta al feminismo, pero sin embargo yo creo que hay una corriente que no se apunta al feminismo, que está dando una mala imagen de lo que es el feminismo, de la historia del feminismo, y tenemos que seguir luchando por ello. ¿Por qué? Porque hay hay mujeres que se han puesto el patriarcado en su cabeza y contra eso tenemos que luchar. Gracias. Para otra tesis doctoral. En cualquier caso, te diré, Silvia, que el patriarcado no lo tenemos puesto en la cabeza, lo llevamos en la medulita espinal, o sea, y en el universo simbólico de todas nosotras, porque hemos sido socializadas, y eso a veces nos cuesta mucho. Luego, los avatares que está teniendo el feminismo son propios de la diversidad de las mujeres. Y la interseccionalidad forma parte de la diversidad de las mujeres. Yo siempre que hablan de interseccionalidad, que por cierto ahora se llama interseccionalidad, pero al principio de los proyectos europeos se llamaba integralidad, y es lo mismo. Lo que se trataba era de ver a cada persona con todo aquello que lleva, con las múltiples identidades. Yo siempre digo que hay un problema de recursos y hay un problema de tiempos. Y es que el problema de las mujeres, y en esto ese es un debate, y por eso lo quiero traer aquí, no es que la igualdad, no es que las políticas de igualdad, no es que el feminismo no contemple la diversidad de las mujeres, es que la complejidad y la diversidad es tan grande que necesitamos aunar los esfuerzos en aquello que es coincidente. Y muchas veces lo coincidente, como lo urgente, sé como lo importante, y muchas veces lo coincidente deja de lado las especificidades. Yo siempre digo que cuando empecé siendo joven, a mí la agenda feminista me parecía que no tenía nada que ver conmigo, porque yo cuando tenía 18 años, el divorcio, bueno, me parecía primero que no me iba a casar, ¿para qué quería yo divorcio? El aborto me venía bien lejos, porque yo lo que necesitaba era una educación sexual y además una información de contracepción que me permitiera tener una sexualidad y una afectividad diferente. Y se hablaba de la interrupción voluntaria porque era lo que la mayoría de las mujeres estaban requiriendo en ese momento. Y lo digo por esa parte que he dicho antes de generosidad. O sea, no tenemos que obviar nuestra complejidad y nuestra diversidad y las limitaciones que tenemos, no para hacer de la interseccionalidad una confrontación de las diferencias de las identidades que se dan en nosotras como especificidades, sino de la búsqueda de fórmulas que al mismo tiempo que tocan una cosa, permitan tocar otras. Pero bueno, eso ya son palabras mayores. Yo creo que hay una fórmula, lo que pasa que es muy compleja de trabajar y de articular, pero es posible. Y obviamente las palabras son claves. Claves porque nombran, explican y evidencian lo que estamos hablando, que vivimos en muchos casos y sentimos. ¿Alguna más? Arratsaldeon, buenas tardes a todas. Soy Ainara del Ayuntamiento de Huesíbar, Valle de Hues, concejala, junto a mis otras dos compañeras. Primero quería decirte, Neus, que te hemos echado muchísimo en falta, pero estuvimos al principio de las jornadas y cuando empezó la pandemia somos tres concejalas que trabajamos en servicios esenciales las tres. Yo, madre de un crío dependiente, ha sido súper complicado. Vamos, de las de online. De las de online, vaya. Entonces, quiero decir que ha sido complicado, pero sí que es verdad que oía antes que nosotras en los peores momentos tenemos la fortaleza de sacar cosas muy bonitas. Y sí que es verdad que si nosotras, no solo nosotras, de nuestro partido, otras mujeres también del Ayuntamiento, no hubiéramos estado durante esta temporada de pandemia en el Ayuntamiento, nos hubieran sacado medidas transversales que han tenido mucho que ver con dar respuesta a los cuidados, a visibilizar que la dependencia no es solo el problema de una familia o una persona, sino que es una circunstancia en la que hay que trabajar entre todos y todas. Y hemos hecho cosas muy bonitas, pero la verdad es que lo hemos pasado francamente mal porque todavía seguimos teniéndolo muy, muy difícil. Y es una aventura cada día, cada día. Y sí que es verdad que hablabais de como que vamos pasando por la política, ¿no? Nosotras llevamos 2 años en política y no sé, terminaremos la legislatura porque somos muy cabezonas,
pero no sé si vamos a ser capaces de continuar en estas circunstancias, porque es muy complicado. Por eso estamos aquí e intentaremos sacar más recursos y pelear para que o nosotras o las que vengan detrás lo tengan más fácil. Y luego hay una cosa que estaba deseando estar contigo para decirte, que no solo las concejalas. Hemos estado viendo que desde los ayuntamientos el INAI no se le tiene la misma consideración al INAI y a las técnicas de igualdad que a Hacienda o a los arquitectos o tal. Entonces, eso es muy importante para nosotras, porque nosotras para hacer política nos apoyamos muchísimo en lo que el INAI nos da, ¿no? O las técnicas. Y mientras eso no esté arriba y siga estando por debajo en los ayuntamientos y no sea vinculante y de obligado cumplimiento, lo tenemos realmente complicado. Gracias y nos seguiremos viendo. Mi esker. Ya sabemos, fíjate, con toda la faena que ha salido, una poquita más. Obviamente, lo he dicho, la igualdad que como principio jurídico está clara, que es transversal, que los gobiernos en muchos casos se hacen eco, en este caso, como en otros muchos casos, ponen recursos, pero la varita mágica del cambio de mentalidades y del cambio estructural no la tienen los gobiernos, ni la tenéis los ayuntamientos, la tenemos las personas a medida que vamos cambiando. Las instituciones pueden empujar, pueden legislar, pueden hacer que las cosas cambien. Y también va a depender de la orientación que se quiera tener a los cambios. Hay gente que no quiere la igualdad porque vive con muchos privilegios basados en la discriminación. Y esto es una cosa que está ahí, contra la que tenemos que trabajar y la que tenemos que hacer. Fíjate, muchas decís por lo de las palabras, yo ya hace mucho tiempo, no sé si porque me estoy haciendo mayor, yo ya no lucho, yo me empeño. Porque cada vez que me levanto a luchar me acuesto hecha polvo. Porque claro, la lucha es estar todo el día en una tensión y en un ay con el voy a ganar o voy a perder, que la mayoría de las veces perdemos. Cuando me empeño, y os lo regalo sobre todo para que no os desfondéis y os volváis a presentar o animéis a otras a que se presenten, con el empeño tú pones los márgenes y el límite. Y hay momentos en que te quieres empeñar pero no puedes y bajas. Cuando tienes que luchar, mueres matando o mueres luchando, en el sentido metafórico. Empeñarnos para las mujeres con tantas cosas que tenemos es un buen concepto para gestionar y modular. Si no, el problema es que hemos dado 4 años desfondadas y claro, cuando te has desfondado 4 años más son imposibles. Pero no porque tú no quieras, sino porque no puedes y no puedes de poder de verdad, porque no tienes las condiciones, porque estás, lo digo con cariño, extenuada. Las mujeres no tendríamos que llegar a la extenuación. Teníamos que llegar al cansancio para descansar, para recuperarnos, para retomar fuerzas, para acompañarnos, para sustituirnos, para apoyarnos, pero no para extenuarnos. Y demasiadas mujeres salen de la política quemadas, que este es un elemento que ojalá pudiéramos investigar, porque mucha gente que ha dejado la política la ha dejado por, como tú decías, mi compromiso será hasta el final, pero cuando llegue el final, ¿sabéis el chiste, no? ¿Sabes contar? ¿Sabes contar? Pues conmigo no cuentes. Porque, claro, llegado un punto, entonces también es parte nuestra ir buscando, por eso yo he dicho que ojalá recibiéramos muchas demandas de necesitamos esto, necesitamos lo otro, porque queremos, obviamente con el compromiso recíproco de cada cosa que proponemos, como estamos hablando de recursos públicos, de recursos, bueno, tenga contraprestación, porque esto no es un servicio personal ad hoc para nadie, pero sí pretende responder a todas las necesidades. Yo os lo digo, esto ha surgido de vosotras, pero yo no conozco ningún programa como este que pretenda dar respuestas concretas a realidades que vosotras habéis propuesto. Esto de las sobrepasadas nos lo habéis contado vosotras, porque nos habéis dicho, quiero, pero no puedo. Y cuando alguien te cuenta la retahíla de cosas, no voy a contar alguna de ellas de las que me lo contó, que le dije, dime a qué hora quieres, soy capaz de ir a tu casa a tomarme un café contigo para apoyarte. Porque esa también es la sororidad y la solidaridad entre nosotras.
a ir sumando los esfuerzos, cada una los que pueda, cada una los que tenga, con la generosidad de saber que lo voy a decir en valenciano, porque es un dicho de mi tierra que me gusta mucho, tota pedra fa pared, toda piedra hace pared, no hay una piedra sola que haga la pared, es la suma de muchas piedras las que hacen las paredes, y nosotras tenemos que sumarnos para hacer paredes las que vayamos decidiendo. Y como hemos visto, no tenemos que querernos, no tenemos que juntarnos, tenemos que trabajar para lo que tenemos en común, que es hacer política de la mejor forma posible, con los mejores recursos posibles, de la forma más satisfactoria y con el menos coste posible. Porque si eso no es así, vamos a estar siempre en desventaja en relación a nuestros compañeros. Pero no porque sean mejores ni peores, sino porque ellos no tienen que hacer, como ha dicho muy bien Leire, el mismo viaje. Ellos tienen modelos, tradición, apoyos, soportes que nosotras no siempre tenemos. Entonces, tenemos que ir inventando y creando nuestros propios soportes. Y ojalá seguro que nos veremos, porque ya veis que este programa es polivaliente. Es tan poli y es tan valiente que solo requiere de que vayamos solicitando cuestiones para poderle dar respuesta. Fíjate, 20 allá que ni lo sabíamos, estamos encantadas. O sea, es eso. Ahora, como hemos dicho, si no se sabe, si el organismo, en este caso el INAI, no sabe cuál es vuestra realidad como políticas y vuestra necesidad, no puede articular. Yo siempre lo digo, si el gobierno no sabe lo que la ciudadanía necesita, puede pensar por estudios y por tal que tal. Pero por eso yo siempre digo, hay que pedir. Se nos ha olvidado aquello que decían cuando íbamos al cole, pedid y se os dará. Pues yo me he hecho pedigüeña. Y entonces pedimos. Pedimos porque, acordaros, porque nos corresponde, porque nos pertenece, porque es nuestro. Las mujeres no podemos estar en política como estamos en muchas cosas por concesión. Qué suerte he tenido, que me han llamado, que no, me pertenece, me corresponde. Y cuando yo voy por el mundo con ese sentido de pertenencia y de lo que me corresponde, tengo un poder que, mirar, a mí me va de abajo para arriba y me tiene aquí puestecita. Así con la suma de todas nosotras. Y por eso tenéis un organismo y un gobierno y una federación de municipios, digo, cuando gobierno los pongo a todos para que en este momento, y afortunadamente está por la labor, aprovechémoslo, que no me oigan, aprovechémoslo, porque, lo vuelvo a decir y lo decía Campoamor, y sobre todo lo dijo Simone de Beauvoir, cuando los vientos cambian, las mujeres somos las primeras que salimos. Así que procuremos aprovechar el viento y hacernos fuertes para que cuando vengan otros vientos no nos muevan y no nos cambien. ¿Alguna cosa más? Porque si no, ahora ya sí. Eskerrik asko, muchas gracias y nos seguimos viendo. Gracias por, de verdad lo digo, por el apoyo y la colaboración. Bueno, pues nada, eskerrik asko, gracias a todas. Ya sabéis, no os olvidéis a la salida de quien no está apuntada, si estáis queriendo participar en el foro, dejar vuestros datos para que os podamos localizar, para poder ir luego haciendo, como ha dicho Neus, por los territorios. Y desde luego que en ese sentido también agradecemos desde el INAI las palabras que habéis tenido de reconocimiento para nosotras y para yo, tanto aquí la representación del Gobierno de Navarra como de la Federación. Creemos que, como ha dicho Neus, es un momento precisamente para aprovechar, para que avancemos conjuntamente, pero que tenemos muy claro que si vosotras no estáis fuertes y hacéis incidencia en el ámbito local, nos necesitamos mutuamente. Desde el INAI se tienen muchas ganas de trabajar, hacer muchas cosas, recoger vuestras necesidades, pero necesitamos que vosotras también estéis fuertes, apoyándose unas a otras y teniendo ese empeño que ha dicho Neus para cambiar, porque en la transformación nos va a ir mejor a todas y también a todos. Eskerrik asko y a seguir.